¿Qué pasa cuando una persona libera el sexo opuesto? Se manifiesta si es que la otra persona lo tiene un espíritu de lujuria. Eso pasa. Yo recuerdo, no hace mucho, estaba en otra iglesia de visita cuando el que tocó dar la palabra en esa iglesia empezó a ministrar hombres, mujeres, niños, y empezó a meter mano a todo, y me daba cuenta que las mujeres se manifestaban y la persona que ministraba pensaba que estaba recibiendo la palabra, pero yo veía a esas mujeres y estaban manifestadas con lujuria. Y uy, a mí me picaban las manitos para meterme, pero como estaba de visita, no pude hacer nada. Me sentí, porque ya estaban acostumbrados a eso, entonces no quise ahí hacer eso, y porque tampoco el Espíritu Santo lo permitió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, fíjense bien, miren, es algo que siempre hace el pastor Enrique, sí que han tenido contacto con él, que cuando ministra una mujer, busca la mano de otra mujer, ¿cierto? ¿Cierto? O la mano del esposo, para que la ponga sobre su esposa, y el pastor Arroyo pone la mano sobre el esposo. Eso es para que no se active si en el caso de que hay un espíritu de lujuria, porque hace obscenidades, hace cosas así, hace su show. El diablo hace show, ¿ya? Otra pregunta, dice, ¿qué pasa si el demonio no sale? ¿Cuáles serían los posibles motivos? ¿Ya? Usted está orando ahí, le está poniendo bueno, ¿cierto? Y no sale, el bicho no sale, usted sabe que no sale, no sale. Entonces, fíjense que cuando pasa esto, es porque sencillamente la persona aún no ha cerrado una puerta, ¿ya? Porque antes de una liberación, la persona tiene que confesar sus pecados, tiene que perdonar, ¿cierto? Tiene que desligarse, tiene que renunciar. Entonces, por lo general, cuando la persona no es liberada, entonces así como si nada, el tipo está así como si nada, y tú, espíritu de tanto, suelta, no tienes autoridad sobre este varón, y el tipo, sí, ni ahí, ni ahí. Entonces, ahí tú tienes que estar muy sujeto al Espíritu Santo, un pecado no confesado, ¿cierto? Si no confiesa un pecado, es un derecho legal. El diablo dice, es que mira, me podéis sacar, porque yo tengo esta yayita y esta persona no lo quiere decir. Por eso es muy importante y un requisito ser muy sincero, ser muy honesto. Ser muy honesto a la hora, es anhelar tu libertad. Tú tienes que decir, tengo que anhelar mi libertad. Miren, hace unos años atrás, me recuerdo que el 2010, algunos tal vez se recuerdan, vino un matrimonio de pastores del Ecuador, ¿ya? Nuestro pastor Enrique y Maritza los invitaron, y esos pastores pidieron ministrar a los pastores. Y yo estaba nuevita, no sé, estaba recién, llevaba unos poquitos años, ¿ya? Pero ya tenía la comunidad y todo. Entonces yo voy, y cuando entro al salón para que ese matrimonio nos ministre, cuando yo voy a entrar a ese salón, el Espíritu Santo me muestra lo que iba a pasar. Me mostró una visión súper clara, y yo era que me estaba liberando con escándalo. Me atrapé, sí, contra la pared, y la otra pared. Entonces, cuando yo cruzo ese umbral y veo esa imagen, yo dije, ay, qué vergüenza, que voy a andar mostrándole el hacha, dije yo. Que la pensé y dije, ya, filo, mejor afuera que adentro. Así que yo dije, bueno, somos pastores acá, así que guardarán el secreto, ¿cierto? Y después no eran a la única. Pero fui la primera que cayó. Entonces, por eso es muy importante que si el espíritu malo no quiere salir de la persona, es porque aún tiene un derecho legal, ¿ya? Aún tiene ahí una autoridad dada por la persona dueña de casa, ¿cierto? Que no quiere confesar. Por eso uno tiene que decir, chicos, tiene que ser muy honesto a la hora de ser liberado, sobre todo con el Señor. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Es necesario ayunar? ¿Pastor, es necesario ayunar? Y si es necesario ayunar, ¿será siempre? Bueno, la persona que va a ser liberada, sí, tiene que ayunar. Sobre todo si es su primera cita con el Espíritu de Dios para ser libre, definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene que anhelar su libertad. Tiene que desear, anhelar su libertad. Y para que alguien anhele su libertad, tiene que saber que está preso. Tiene que darse cuenta, tiene que tener convicción de que está preso, que ya no lo puede ocultar, ya no lo puede disimular. Estoy preso, tiene que decir, estoy preso.
necesito libertad. Ya. Entonces, el que va a ministrar puede acompañar a la persona al ayuno. Sobre todo si esa persona tú la has estado liberando, supongamos que la persona tiene un espíritu mental, un espíritu que tiene atada su mente con alguna enfermedad, no sé, de esquizofrenia, alguna enfermedad de locura, entonces no es de una sesión, entonces son de varias veces, ¿ya? Porque por lo general las personas que tienen esos rasgos tienen más de una personalidad, o sea, hay muchos espíritus inmundos que están ahí dentro de su cabeza, de su mundo, que esas personas creen que son ellos, y conviven con muchos espíritus inmundos, y cada uno de ellos tiene que salir, y cada área tiene que ser redimida por el nombre de Yeshua. Entonces, sí, todas las veces que sea necesario ayunar, hágalo, ¿ya? Ahora, muchas veces nos va a pillar en frío, una liberación, y el Señor tiene que creer que la autoridad es delegada de parte del Padre, y siéntase en confianza. Después me pregunta, ¿es necesario gritar y hablar fuerte? Bueno, para los que son gritones y que les gusta hablar fuerte, hágalo, ¿ya? Si se siente que está así más seguro. Yo recuerdo cuando la pastora Maritza me hizo mi liberación personal, que fue espectacular. Ella me dice en un momento cuando era el momento de echar fuera, yo ya había cerrado las 4 puertas y era el momento de echar fuera, me dice la pastora Maritza, Milita, tranquila, me soba la espalda y me dice, yo voy a hablar bien fuerte, pero yo no es contra ti, es contra tu espíritu para que salga, porque a veces se hacen los sordos. Entonces yo voy a hablar bien fuerte, ya pastora. Entonces la pastora con una mano siempre estuvo acariciando mi espalda y en la otra y en la otra estaba así, pero dando la orden, dando la orden. Al principio no pasaba nada, no pasaba nada, ni yo tampoco sabía por qué no pasaba nada. Hasta que me dice la pastora, me dice, ¿sabes qué? Hay un derecho legal, acá hay un pecado no confesado. Entonces ella oró al Espíritu Santo para que Dios me lo revelara. Y de repente, ¿creen? Me llegó. Pues. Entonces yo agaché la cabeza y la pastora Marisa me dijo, si quieres yo te dejo solita y los confieso aquí solita ante el Señor y yo entro y te libero. ¿Qué? Yo no quería estar ni un minuto sola. Y dije, no se preocupe, pastora, a morir nomás. No, suelta. Recuerden, es mejor afuera que adentro. Entonces, confesé mi pecado, ¿cierto? Y dijo, ya, listo. Y empezó de nuevo la pastora Marisa a hablarme con firmeza, con mucha autoridad, y empezó a reprender y dijo, sal, le ordenó al hombre fuerte y a todos sus secuaces, me dijo, a todos los secuaces, a todos los que estaban ahí ligados. ¿Qué son esos secuaces? Recuerden cuando yo les digo, secuaces, que yo se me atravesaba para hablar, ¿eh? Me perdonan. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el espíritu del dolor es un espíritu portero que permite ingresar hasta 22 demonios, siendo el último la muerte? Bueno, todos esos 22 demonios son los secuaces, ¿ya? Estaba en eso la pastora Maritza reprendiendo y atando al hombre fuerte, le dijo, y salgan todos los que entraron por él, ¿ya? Y de repente yo estaba así tranquila, y dije, no sabía cómo iba a ser, estaba tranquila, cuando de repente entró un viento, pero entró un viento por mi nariz, entró así, y no podía, entraba tanto el viento por mi nariz, entraba tan fuerte que me estaba ahogando, yo pensé que me iba a morir, entró fuerte y los agujeros de mi nariz así, porque entraba aire, y yo ya no podía decir que me estaba ahogando. Y cuando entró mucho el aire, suelto un tremendo suspiro. ¡Ah! Yo dije, listo, se fue. Volvió de nuevo ese aire. Y empezó a llenar así mi pecho, y mi nariz así, y me estaba ahogando, y suelta así como un suspiro. ¡Ah! Y yo dije, ay, ya por fin se fue. Y volvió, y fue súper agotador, la verdad. No podía creer lo que me estaba pasando. Yo todavía tenía en mi mente, pucha, confesé una cuestión, me van a echar de la iglesia, tan bonito, dije yo todo, tan bonito, y ahora que saben esto, hasta aquí nomás llegó todo. Pensé yo entre mí, pues yo decía, pucha, todo rico, pero la pastora Maritza me sorprendió cuando me dice, Milita, me dijo, tú eres buena tierra. Y a mí me conmovió eso en mi corazón.
Y yo sabía por qué el Espíritu Santo me dijo, y de hecho el Espíritu Santo estuvo todo el tiempo hablándome en mi interior, todo el tiempo, ayudándome a no tener miedo, a que yo aportara a ser libre, que yo aportara a ser libre, ¿ya? Él me estaba motivando adentro para que no me asustara, que él estaba conmigo. No era la palabra de la pastora Maritza, que igual ella estaba firme, si ella estaba ahí en un tribunal defendiendo mi causa para mi libertad, ¿ya? Ella estaba ahí tomando todas las llaves que el Espíritu Santo le daba para sacarme de todas mis prisiones. Sí, es hermoso ser ministro de Dios. Diga conmigo, es hermoso ser ministro de Dios. Entonces, cuando la pastora Maritza me dice, eres buena tierra, es porque el Espíritu Santo me ayudó y me dio la fuerza, me dio el valor, me dio la valentía para poder confesar mis pecados, para sacar todos los derechos legales que el diablo tenía contra mí y desnudarme así tal cual, así es lo que hay, es lo que hay. Entonces, eso es buena tierra, cuando la tierra se deja limpiar. Amén. Diga conmigo, ser buena tierra es cuando la tierra se deja limpiar. ¿Ya? Bueno, tengo más preguntas, pero después, porque si no, no vamos a empezar nunca. La segunda puerta. Esta puerta se llama sanidad interior. Perdón, esta puerta se llama herida no sanada, ¿ya? Herida no sanada. Estamos en el taller de sanidad interior. La puerta 2 es herida no sanada. Se abre, como lo dice, con una herida. Cuando la persona ha sido dañada, cuando ha sido quebrantada en su voluntad, cuando cuando entró en un área donde la persona se quiebra, donde está lo más frágil de una persona. Todos tenemos una parte, la más frágil. Todos tenemos una parte, la más frágil. Y cuando esta es quebrantada, hay una herida. ¿Ya? Entonces, así se abre esta puerta. ¿Y cómo se cierra esta puerta? Perdonando. Se cierra perdonando. ¿Se acuerdan que la práctica del pecado se abre cuando uno comete un pecado y que el pecado manche tu sangre, pero que se cerraba con arrepentimiento genuino? ¿Se acuerdan? Ahora, esta puerta se cierra perdonando. Quiero graficarlo con un ejemplo. El pastor Cho, y yo soy súper repetitiva, yo creo que todos ustedes se saben esta historia, entonces, pero igual la voy a decir, porque la anoté aquí y es parte de del taller. El pastor Cho cuenta y relata de una mujer que tenía la mitad de su rostro recogido. La mitad de su rostro estaba recogido. Y esa mujer iba a su oficina y pedía hora con el pastor, este pastor coreano, y para que él orara por ella, y ella tenía fe de ser sanada, tenía mucha fe. ¿Por qué esa mujer tenía fe? Porque siempre pedía cita. Salía de esa cita con su rostro recogido, pero ella volvía a pedir una cita. Entonces esperaba esa cita, a veces esa cita no era tan seguida como la otra, a lo mejor pasaban muchos meses y llegaba nuevamente. Al pastor Cho le conmovió a esta mujer, ella ya había ido 3 veces y se dio cuenta que venía una cuarta vez. Entonces él se arrodilló y le dijo, Señor, ¿por qué esta mujer no se sana? Esta es una mujer servicial, ama al Señor, sirve, es ganadora de alma, es una mujer muy fructífera, es un instrumento real en tus manos. ¿Por qué esta mujer no se sana? Clamó. Entonces el Espíritu Santo no le dijo nada, volvió esta mujer con mucha fe a su oficina y empezó a orar, y ya como que el Espíritu Santo no le decía nada al pastor Chopo. Entonces él empezó a insistir y orar y a clamar, Señor, muéstrame, por favor, qué es lo que le pasa a esta mujer, porque él se sentía frustrado. Imagínense orar por una persona 3 y ya cuarta vez, y sabiendo que si sale, se va en las mismas condiciones, va a pedir cita nuevamente, y él tampoco se va a negar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya era algo personal con el que tenía el pastor Cho con esa mujer. Entonces él quería descubrir ese caso. Y en eso el Espíritu Santo le dice,
una gota de odio, una gota de odio. Entonces, cuando el Espíritu Santo te dice algo, no es que tú lo tienes todo claro. Cuando el Espíritu Santo te da una pista, no es que tú dices, ah, ya lo entendí todo, no, ya lo tengo todo claro. No. Entonces él solamente abrió la boca y cuando abrió la boca, el Espíritu Santo empezó a enseñarle al pastor Cho y enseñarle a la mujer. ¿Sí? ¿No le ha pasado que usted está ministrando? Abre la boca y usted tiene solo una pista. Y abre la boca y el Espíritu Santo está dando una cátedra. Te está enseñando a ti y te está enseñando a las personas, ¿cierto? Te sorprende. Tú sabes que no eres tú. Es la espada de doble filo. Nos corta a ambos. Entonces, el pastor Cho empezó a hablar por el Espíritu y le dijo, mira, cuando una persona no perdona totalmente, aunque haya una gota de odio, es un derecho legal que tiene el enemigo contra ti. Y por eso se aferra para hacerte la vida, para marcar tu vida, para marcarla en forma dolorosa, Bueno, esta mujer dijo, bueno, es que yo ya perdoné, dijo, pero resulta que su rostro seguía recogido, ¿cierto? Si esto es lo tremendo, son los misterios de Dios. Pero es que yo ya perdoné, yo ya me sané, he dado testimonio de esto, he fortalecido y edificado a tanta gente. Bueno, cuénteme. Entonces, cuando le dice la mujer lo que había hecho su marido, el abandonarla, el dejarla pobre con los hijos, el dejarla en la calle, el que este hombre hiciera familia, que nunca más se acordó de sus hijos y que formó otra familia, fue tan doloroso y que eso la llevó a los pies de Jesús. Entonces el pastor Cho se dio cuenta que su testimonio estaba sano. Entonces era como un misterio. ¿Cuál era la gota de odio? Si ese era el dolor. Y el Espíritu Santo habla a través del pastor Cho y le dice, ¿y cómo está ese hombre? Mire, no está bien. Yo he sabido de él, dijo, pero la pasa mal y todo. Y dijo, ¿y lo has bendecido? ¿Bendecirlo? ¿Qué? ¿Cómo bendecirlo? Sí, lo has bendecido. Pero por supuesto que no. Ahí estaba la gota. Entonces, no es fácil perdonar. Perdonar es una vara muy alta, es un principio muy alto. ¿Saben qué? Se hace a través de la cruz. Se hace a través de la cruz. Recuerden que Jesús dijo, perdonan los padres porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Si supieran lo que hicieron, si supieran esas personas lo que hicieron, realmente no lo harían. Entonces, cuando el pastor Cho a través del Espíritu Santo le enseñó a bendecir a esta persona, me dice, comienza a bendecirlo, hazlo aquí. Y la mujer se arrodilló, lloró y empezó, Señor, yo bendigo su nueva familia, bendigo a sus hijos, bendigo su trabajo, oro por él, y empezó a bendecirlo, cuando de repente la mujer queda sorprendida por el grito del pastor Cho. ¡Guau! Dijo el pastor Cho. Y la mujer y quedó mirando, la mujer se había olvidado cuál era el motivo que pedía la cita. El motivo era para que su rostro se soltara. Cuando fue enfrentada a la gota de odio, ya se había olvidado de por qué había agendado esa hora con el pastor. Entonces cuando el pastor Cho pega el grito, ¿ya? Y levantó los brazos y glorificó al Señor, no podía el pastor Cho decirle, estás perfecta, tu rostro está simétrico. Gloria a Dios. Y es una estrategia del Espíritu Santo, bendecir. Y yo he escuchado a muchas personas bendecir a sus enemigos y no se imaginan, de verdad. De verdad que ser ministro, ser un representante de Dios aquí en la tierra, no sé, yo creo que ni los psicólogos escuchan tantas cosas, tanta maldad. Uno se topa con niños, uno se topa con mujeres
personas adultas que fueron quebrantadas de pequeños, que fueron violentados, quebrados, que entró el odio de una manera violenta. No se imaginan las atrocidades que uno ha escuchado, pero también he visto cómo esas personas anhelan tanto, tanto su libertad. Cuando alguien anhela tanto su libertad, te lleva a la cruz, a perdonar a tus enemigos. Porque hay que anhelarlo con todo tu corazón, ser libre, ser libre. Y ahí es cuando la palabra de Dios, cuando Jesús lo que enseñó, él tiene un sentido tan poderoso. Cuando tú empatizas con el sufrimiento de Jesús, cuando tú empatizas con Jesús, cuando tú estás con Él crucificado, cuando pasas por la cruz, y tienes que perdonar a quien te destrozó tu cuerpo, te destrozó tu alma, te destrozó la mente, Pero miren, algo que me enseñó mi esposo, y le estaba pidiendo a mi esposo que enseñara esa palabra. Él me enseñó esto. Él me dijo, se lo reveló el Espíritu Santo, me dijo que el reino de los cielos es el reino de los perdonados. Que el reino de los cielos es el reino de los perdonados. Por lo tanto, si nosotros queremos ser habitantes de este reino, tenemos que cumplir el principio número 1, perdonar. Yo recuerdo una jovencita que anhelaba tanto su libertad, una chiquitita. Ustedes lo que me conocen, yo soy súper chiquitita, no alcanzo a llegar al 1,50 m. Y esta pequeña era así, yo creo que con 5 kilos menos. Tiene que haber tenido unos 16 años. Llegó a una reunión de jóvenes. En esa reunión de jóvenes era realmente era como para una foto de todas las tribus urbanas de los jóvenes. Había de todo en esa reunión de jóvenes, en el living de mi casa. Cuando pedían permiso para ir a tomar un vaso de agua a la cocina, se comían todo. Llegaban como unas ardillas. Bueno, tocan la puerta de la casa, ya había comenzado la reunión, cada uno con su estilo, con sus colores, con sus aros, con sus mechas, con sus vestimentas, pero todo con un factor común, con el Señor en el corazón. Y llega esta jovencita menudita, muy delgadita, menudita, y llegó parca, seria, todo el rato, la hice pasar. Entonces, no sé si usted alguna vez ha estado con alguien que es parco, o sea, tú estás ahí con así la cara, y la persona está así, entonces tú no sabes cómo reaccionar, así, lo hice mal, así. Estuvo toda la reunión, termina la reunión, y se van todos y se queda. Y yo decía, ay Señor, guíame, guíame, guíame. Me dijo, yo quiero conversar con usted. A mí me invitó tal persona. La había invitado una joven que tenía problemas de violencia. Tenía graves problemas de violencia. Y me quedo con ella, la llevo al dormitorio de mi hijo. Mi hijo era muy, muy chiquitito, entonces me quedo ahí con ella solas y me dice, ¿usted escuchó el caso por la radio? Y que yo no escucho el radio, no escucho tele, yo soy súper desenchufada. Con decir que cuando murió Michael Jackson todo el mundo lo sabía, menos yo. Así que así desenchufada soy con las noticias. Y yo le dije, no escuché las noticias. Y me dijo, yo soy la niña que el colectivero la llevó fuera de la ciudad y la violó. Y que le puso un cable en el cuello para matarla. Yo soy esa niña. Oh, eso fue como un balde con agua y hielo, sí. En ese momento no quería estar ahí. Me sentí totalmente incompetente. No tenía nada que decir, porque ella me lo dijo y me lo graficó con detalle. Entonces yo empecé a orar interiormente. Acuérdense que el Espíritu Santo es omnisciente. Y empecé, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me habló de esto, del perdón. Y yo dije, pero ¿cómo le voy a hablar a alguien del perdón en este momento? Es muy rudo. O sea, aquí sí que se agarra de las mechas y yo la voy a dejar para que desquite su ira. Entonces,
Pero ¿saben qué? Esta niña tenía un ingrediente, anhelaba su libertad. Ella me dijo, yo todos los días me quiero morir. Todos los días me quiero morir. Y le hablé del perdón, y cuando le hablé del perdón fue como la mejor noticia que le pude haber contado a alguien. Cuando yo le dije que por medio del perdón, de regalarle a alguien algo que no se merece, porque eso significa el perdón, regalo no merecido, me dijo, ¿y eso es todo? Porque ya me había tocado personas que dirían, jamás voy a perdonar, jamás lo voy a olvidar, jamás voy a perdonar. Y esta niña, tan menudita, con un hombre tosco y grande, lo que le hizo, cuando le digo que ella puede ser libre, desligándose, mira, le dije, tu cuerpo, en 3 meses, tu cuerpo se renueva, todas tus células, se renueva tu piel, todo, te renuevas en 3 meses. Nada de ese hombre va a estar en tu cuerpo, porque ella ya no había quedado embarazada por eso. Nada de ese hombre. Pero en tu alma y en tu espíritu hay una ligadura del alma, que entró con violencia, quebró tu voluntad, la quebró tu voluntad de una manera grotesca, abusiva, en el día que tú menos esperabas. Entonces, para que tú seas libre, tú tienes que soltar perdón y perdonar a alguien que no se lo merece. Le hablé que Jesús nos perdonó y nosotros no lo merecíamos. Nos perdonó cuando nosotros ni siquiera nos quisimos arrepentir, ¿sí o no? Nos perdonó cuando nadie quería arrepentirse. Y ella me dijo, qué fácil. Eso es solamente lo que hay que hacer. Y yo me quedé sorprendida. Dije, oh, no fue bien, Señor. Y cuando yo la abracé para fortalecerla. Cuando la abracé, el Espíritu Santo me mostró una visión y me mostró que su papá lo había hecho. Había sido por herencia. Pero yo no le dije eso, porque llamaba mucho a su papá. Incluso después me dijo que le dio gracias a Dios que su papá no andaba con una cortapluma. No sé si saben, acá en la Patagonia, por lo menos allá en Coyhaique, la mayoría de la gente allá tiene siempre una cortapluma en el cinturón. Y cuando se lo encontró en unos días que estuvo libre de la cárcel, el papá se lo encuentra, él fue a buscar la cortapluma, lo tenía en el suelo para degollarlo, como un cordero, no encontró la cortapluma. Y ella le dio muchas gracias a Dios porque el papá no encontró la cortapluma ese día. Cuando a mí se me revela eso, yo entendí que todas las cosas no vienen sin causa. Hay una razón. Por eso uno tiene que cerrar las puertas. Cuando esta niña perdonó, y le hice la oración, soltó perdón, se sintió libre, se sintió feliz. El papá le prohibió acercarse a nosotros, porque el papá, su fe estaba en el catolicismo, y se lo prohibió, pero esa niña fue libre. Y pasaron unos meses, yo la vi en la calle y tenía un pololo. Soltó el pololo y se fue corriendo y me abrazó al cuello y me dijo, soy feliz nuevamente. Yo creo que hay algo tan maravilloso cuando uno es libre, porque yo les quiero decir algo. Nuestro enemigo es el diablo y usa hombres y mujeres. Nuestro enemigo es el diablo. Entonces, ¿por qué? Porque él viene a matar, a robar y destruir. Entonces te pone, qué sé yo, la madrastra, te pone el padrastro, te pone, no sé, te pone un personaje que fue el instrumento para arruinar tu vida. Pero tu enemigo es el diablo. Cuando tú quitas la mirada de la persona y te das cuenta, se te va a hacer muy fácil poder bendecir a esa persona para quitar esa gota de odio en tu corazón y de empezar a bendecirla. Así como esta joven, he conocido a muchas mujeres que concibieron bebés producto de violaciones, tantas cosas que ni siquiera puedo repetir algunas cosas, pero tantas cosas que me doy cuenta que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la cruz. Miren, quiero contarle un testimonio y lo importante es que nosotros seamos sanos. Nosotros cuando llegamos a Jesús, logramos cerrar las puertas, ¿ya? Porque quiero decirle que gracias al Señor ustedes tienen
pastores, tienen líderes que saben estas cosas, saben moverse en el mundo espiritual. Yo lo encuentro que es glorioso saber. Yo veo otras personas que no tienen armas, cómo defenderse. Y no ven el mundo espiritual, no saben qué hacer frente al mundo espiritual. Y nosotros hemos sido enriquecidos con un conocimiento. Entonces, pero quiero decir que por eso mismo quiero hablar de las heridas cuando nosotros nos herimos dentro de la casa. ¿Ya? Cuando nos herimos en la iglesia, cuando nos herimos con hombres y mujeres de Dios. Ya quiero tocar eso porque es muy importante que nuestro corazón sea sano, porque yo no sé si a usted alguna vez le ha ministrado, le ha aconsejado o le ha pastoreado o le ha liderado una persona que no está sana, no está sano en su corazón, ¿ya? Y entra uno en muchos conflictos. Primero, es una escuela que vuelves a replicar. Segundo, hay una gota de odio en tu corazón y no te puedes herir no solamente por una autoridad, sino hasta por un hermano. ¿Ya? Y quiero hablar de esto. Y les voy a hablar un verso bíblico que está en Hebreos 12. Hebreos 12. Busquen Hebreos 12, 14. Dice así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Ya? Cuando nace una raíz de amargura, corrompe a muchos. Es una escuela. Si alguien te enseñó algo incorrecto, es una escuela. Sí, es una escuela que tú vuelves a replicar, como dijo el chavo, sin querer queriendo. Cuando tú te hieres, y no porque el líder o el pastor o tu hermano busque herirte, porque somos humanos. Por eso dice al comienzo de este versículo, busquen la paz con todos. ¿Se acuerdan cuando en la semana pasada, cuando les conté del discernimiento? ¿Se acuerdan? Que les hablé que uno se tiene que mover en discernimiento, que el discernimiento está por la expertise o por la experiencia de ser el asistente del Espíritu Santo, y porque o también porque el mismo Espíritu Santo te está enseñando en ese momento, como le pasó al pastor Cho con la gota de odio, ¿cierto? Bueno, quiero decir que el discernimiento, y vuelvo a replicar, y vuelvo a decir, es muy importante. Yo les voy a decir por qué. Porque cuando uno está sujeto al Espíritu Santo, cuando uno tiene una relación estrecha con Dios, tu discernimiento anda así. ¿Por qué? Porque tú sabes quién es tu pastor. Esto es importante, amado, porque esto es importante para la sanidad de nosotros los pastores, nosotros los líderes, nosotros que llevamos a la gente. Cuando nosotros estamos sujetos, cuando nosotros dependemos y sabemos que nada recibimos nosotros si no es venido de arriba del cielo, cuando nos sujetamos al Espíritu de Dios por sobre todas las cosas, al Padre y a su palabra, nuestro discernimiento anda así. Así nos habla el Espíritu Santo, porque tú eres su discípulo, nosotros somos amigos, y yo te quiero y te necesito todos los días, y me hablas, Señor, y yo te hablo, y tú me hablas, Señor, y yo te hablo, y nos apapachamos y nos queremos. Ojo, cuando tú no entiendes, cuando tu sujeción es incorrecta, cuando tú pones al hombre, puede ser el mejor hombre, la mejor mujer, y lo pones a la altura de Dios, o peor, lo pones por sobre de Dios, ¿y cómo lo vas a saber? Por tus hechos, ¿ya? Porque cuando uno está con Dios, si uno que es sincero, uno se sincera, porque es el Señor, y tú estás sincero, y tú le hablas con total, con tu corazón abierto, pero a veces no pasa. Cuando tenemos acá al líder y al pastor, y no es culpa del pastor del líder, es que nosotros no estamos entendiendo la sujeción. Entonces nos cuadramos, nos asustamos, ay, me van a retar,
no es que me llamo, me van a retar, me van a retar. Y andamos así como los traumados, ¿cierto? O reportándonos. Sí, así lo vamos a hacer, como usted dice, y perdemos totalmente nuestra opinión, porque perdemos eso que es tan fresco que tenemos con el espíritu. Pero cuando eso se empieza a entrar en ti, a entender, a creer que esa sujeción incorrecta, ese mal concepto militarizado que tienes en tu mente, y empiezas a poner al hombre en un lugar que no le corresponde, porque grábense bien, el ser humano, como dijo un pastor muy humilde, el ser humano no está hecho para ser adorado. Dígalo, el ser humano no está hecho para ser adorado. Entonces, cuando usted comete eso, el Señor dice, maldito, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, pasan cosas tan fuertes que sabiendo lo que el Espíritu Santo quiere de ti, tú le desobedeces y obedeces al hombre. Porque eres incapaz de sincerarte, eres incapaz de decir. ¿Y sabes qué pasa ahí? Yo le voy a decir lo que pasa, y anótenlo ahí en el cuaderno, y en la memoria, y en la retina, como dice mi hijo. Pierdes el discernimiento. Pierdes el discernimiento. ¿Y sabes cómo vas a saber que pierdes el discernimiento? Porque empiezas a hacer cosas que nunca ha sido el Evangelio. Empiezas a hacer cosas que ¿cómo se llama? Que no es lo que te pidió Dios hacer. Y es fuerte. Miren, yo les conté la vez pasada que yo tenía un espíritu de orgullo, ¿cierto? Era verdad. Como dijo, ser sincero también hay que ser prudente, ¿ah? Recuerden que el asesino en serie es sincero. Él dice, es verdad, yo los maté a todos. Hay que también ser prudente. Pero ¿saben qué? Yo tenía un concepto errado en ese momento de la sujeción. Para mí, ser sujeto es decir amén a todo y sin discusión, sin nada. Sin sincerarme, sin decir, y no será mejor por este lado, uy, sabe que yo recibí esto. ¿Me entiende o no? Como uno habla con el Señor, ¿cierto? Yo tenía un concepto muy errado de lo que era la sujeción y me trajo mucho daño. Entonces, cuando me corrigieron, empezaron a corregirme, y como la persona que me estaba corrigiendo es un ser humano, como tú, como yo, ¿cierto? Un ser humano, como tú y como yo. De repente se le pasaba la mano, obviamente, porque yo provocaba la situación. Pues. Entonces, se le pasaba la mano, pero como yo tenía un concepto tan errado de la sujeción, que cuando yo supe que para esa persona yo no era alguien confiable, cuando yo supe que esa persona me decía, yo ya no confío en ti, cuando esa persona me decía, me corregía tan severamente, yo no me herí con esa persona. Yo me herí porque sentí que era Dios que no confiaba en mí. Yo sentí que Dios no era el que no confiaba en mí. Yo sentí que Dios me iba a destruir. Yo podía decir, al diablo lo puedo echar fuera en el nombre de Jesús. Pero si yo me echo a Dios, ¿quién me librará? Y yo quedé en un estado, y yo les digo, de locura. Yo entré en un estado de locura. Lloré mucho. Yo no sabía lo que me pasaba. No sé cuántas veces repetí la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. No sabía cómo agradar a Dios, cómo volver a tener ¿cómo se llama? Volver a tener lo que teníamos antes con él, con el Señor. No sabía lo que me pasaba. Mi esposo no me entendía, ni yo me entendía el dolor tan grande. Yo le pedía perdón a ese líder, le pedía perdón, perdóneme, le pedía perdón llorando. Y me decía, sánate, yo ya te perdoné. Pero yo sentía que el castigo era más grande. No sé cómo explicarlo, cuando ya no, como sentir que Dios ya no te quiere como antes, que ya no eres la persona confiable.
ya las perdiste. No sé si alguna vez estaba usted en ese caso, pero para mí fue terrible, fue de meses, hasta que un día estaba yo en mi casa, hacía mucho frío en esa ciudad, habían muchos grados bajo cero, mi leña estaba mojada, no producía ese calor, estaba arrodillada, yo creo que a 10 centímetros de la combustión lenta. Cuando la leña está mojada, el vidrio de la combustión de la combustión lenta se pone negro. Y había una pequeña llama como del porte de un encendedor que solo se veía. Y yo lloraba amargamente. Y dije, Señor, si estuviera Jessica fue la persona que me llevó a los pies de Cristo. Si estuviera ella, dije yo, ella me abrazaría. Ella me abrazaría, estuviera conmigo y me diría algo. O solamente me acompañaría. Y ahí, ¡pum! Como dice mi hijo, ¡pa, pa, pa! Se me rompió se me abrió, me vino una revelación que ha sido una de las cosas gloriosas. Cada vez que uno llega a la fragilidad de Dios, cuando tú permites que Dios llegue a tu fragilidad y tú llegas al corazón de Dios, no a la fragilidad de Dios, al corazón de Dios, es cuando se te abren los cielos. Entonces Dios me dice, ese es tu problema, Mili. Ese es tu problema. Siempre necesitas a alguien más que yo. Siempre necesitas aprobación más que la que yo te doy a ti. Ese es tu problema, Mili, que yo no soy suficiente para ti. Y en ese momento miro la combustión lenta y veo esa llama del porte, y quiero graficarlo porque para mí es muy importante, y veo esa llama chiquitita como de un encendedor, veo unas colinas como a lo lejos, y veo una cruz, y sé que Jesús está vivo en esa cruz. Y me quedo con los ojos abiertos mirando, y me dio tal miedo, tal terror, me dio un miedo espantoso, me dio un terror. Eso que estaba viviendo Jesús, entré en un pánico, en un terror, un pánico, un miedo. Cuando veo eso y sé que Jesús estaba vivo en esa cruz, viene el Espíritu Santo y por primera vez después de muchos meses sentí paz. Entonces mi alma empezó a alabar al Señor y decirle gracias Jesús, porque si no hubiese sido por esa cruz, si no hubiese sido porque aguantaste estar ahí, yo nunca hubiese sentido esta paz que siento ahora. ¿Saben qué? Me tocó un día perdonar a esa mujer. Yo pensaba que esa mujer no tenía que ser perdonada, porque ella estaba haciendo su trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a perdonar a alguien que está haciendo su trabajo, cierto? Mi herida no era con esa mujer. Yo tenía una herida conmigo misma, me culpaba a mí. Entonces, me guían en una oración y me dice, Mili, súbete a la cruz y vas a verla desde la perspectiva de esa cruz. Y yo dije, bueno, porque yo la verdad no pensaba que esa mujer tenía que ser perdonada, porque ella estaba haciendo su pega. Todo el rato yo era la culpable. Y cuando yo me subo a esa cruz y me dice la persona que me está ministrando, ¿estás en la cruz? Sí, estoy en la cruz. Ahora, en tu visión, mira a los pies de la cruz y búscala a ella. Y yo la miré. Y me dice, ¿la ves? Sí. Y me dice, perdónala, po. Ay, a veces los líderes somos tan chacales, ¿cómo se llama? Cero delicadeza, porque hay cosas que usted no ha vivido y uno no sabe lo que pasa en el corazón del otro. Es como gastar la plata que no es de uno, es fácil. Entonces, cuando yo miro hacia abajo, yo la veo, y la veo hermosa, arrodillada, con su rostro pleno, y yo dije, Señor, es tu hija, y ella te ama, te busca a ti, está plena, te ama.
Entonces la persona que me guiaba me decía, perdónala, pues perdónala. Y yo le dije, sí, yo te perdono. Pero en el fondo no me sentía digna de perdonarla. Y le dije, sí, yo te perdono. ¿Y saben qué aprendí? Aprendí eso. Que cuando uno mete la pata de este otro lado como ministro, a veces no mete la pata. Y uno tiene que ser sencillo para pedir perdón. Y pedir perdón porque el que está del otro lado sabe, ¿cierto? Es una escuela. Así que, amados, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a cerrar. Ay, Jesús, levante las manos y dile, Señor, gracias por llevarnos al reino de los perdonados. Gracias, Señor, por la escuela que tú nos has dado, ese entrenamiento personal que a veces no lo hemos entendido. No hemos entendido el entrenamiento que nos ha llevado a crisis. Nos ha llevado a los extremos, a crisis, para no aferrarnos a nada de esta tierra, para que nuestros ojos, Señor, no caigan a la tierra, sino que nuestros ojos estén en ti. Que podamos, Señor, desde la perspectiva de la cruz, Señor, ser más empáticos con tu sufrimiento, Padre. Y poder perdonar. Enséñanos, Señor, a que en nuestros corazones no haya ni una gota de odio. Revélanos si hay derechos legales aún. Revélanos, Señor, por qué la dureza de nuestro corazón o por qué aún no estamos defendiendo. ¿Por qué aún no estamos defendiendo de ciertas situaciones? Revélanos, Padre, con tu infinito amor. Porque, Señor, dígalo ahí, porque yo verdaderamente quiero ser libre. Porque yo anhelo mi libertad. Y si hay una situación que me siento preso, prisionera, preso, porque reconozco, Señor, hazme libre, libre para predicar tu evangelio, libre para enseñarle a otro del perfecto amor tuyo y que nos esperas. Libres para predicar, Señor. Libres para amar, Señor, como tú amas, para ser conforme a tu corazón. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Muchas gracias, Yeshua. Gracias con todo nuestro corazón. Amén y amén. Eso, amados,